Esto lo decía yo el otro día y creo que viene al caso. La mayoría de la gente te dice que no se puede cambiar el mundo. Todo el mundo tiene una receta para cambiarlo. Todo el mundo te dice, esto es un anacronismo, había que quitarlo, y había que hacer eso, y había que hacerlo otro. Y el convertido en tirano uno tiene siempre maravillosas ideas para todo. Pero la mayoría de la gente ya en el terreno serio te dice que no se puede cambiar el mundo, que hay inercias horribles, y las inercias políticas y las empresas y el gran dinero y los bancos y las conspiraciones y las religiones que son poderosísimas, que es cierto, todo esto es cierto, todo esto es absolutamente cierto, y los juegos de poder entre potencias y el comercio y quién controla, quién decide una serie de cosas y qué hacen los científicos y cómo se consiguen los científicos el dinero para investigar cosas que quizás nos resultaría interesante a nosotros que investigaran y cosas así. Se ve todo tan complicado que siempre la gente te dice, no es posible cambiar el mundo. Y entonces, esto inmoviliza, esto te hace echarte para atrás, esto te hace dejar de participar en la medida en que puedes participar en una serie de cosas, en la asociación de vecinos, en la asociación de padres de familia o diciendo tonterías en las reuniones familiares. Pero, y los invito a que piensen en esto, miren para atrás, hemos hablado de cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Desde la primera Barbie en el 59 a hoy. Ha habido un cambio clarísimo. He hablado en muchas ocasiones de los avances que hemos tenido en indicadores sociales importantes a nivel mundial, como el hambre y la pobreza, lo cual no quiere decir que no haya muchísimo camino por andar, quiere decir que se han dado parte del camino. Miren para atrás 100 años, 1923, ¿en qué condición estábamos? ¿Qué tal era el racismo? ¿Qué tal era la injusticia? ¿Qué tal vivían los trabajadores? ¿Qué tal que ponías un sindicato y te rompían toda la cara, pero toda? De acá y para todos los lados. ¿Qué tal que vamos 300 años atrás y tú decías todos los hombres son iguales y llegaba el rey y te decía, por favor, ejecútenlo porque dice que es igual a mí? Entonces hacían como se ejecutó, no me acuerdo a quién, que fue horrible, que unieron dos sauces, estiraron dos sauces con muchísima fuerza, le amarraron uno a una pierna, otro a otra pierna, luego lo soltaron. O sea, hacían los reyes. Hoy no hay rey que se atreva a hacerlo. Mira más para atrás. Mira más para atrás. Han cambiado las cosas, el mundo ha cambiado muchísimo. En los últimos 20 años solamente, yo tengo muy mala memoria, pero lo que tengo conciencia es más o menos de los últimos 20 años, el cambio ha sido brutal en una serie de cuestiones importantísimas y relevantes para la felicidad de la gente. ¿Quién lo cambió? Si no se puede cambiar, ¿cómo es que se cambió? Si el mundo no se puede cambiar, ¿cómo es que haya tanta diferencia entre el Imperio Austrohúngaro y la Alemania de hoy? No sé. Entre la España de Isabel la Católica y la España de hoy. ¿Quién lo cambió? Porque que cambió, cambió. Entonces, primera premisa, sí se puede cambiar el mundo. Segundo asunto, ¿quién lo hace? Algunas personas, en gran medida. Reyes políticos, militares, científicos, inventores, artistas, creadores que promueven ideas fantasiosas que luego se vuelven realidad, pensadores, sobre todo cuando pensadores no se creen filósofos porque no salen de las facultades de filosofía, abogados como Voltaire, por ejemplo, ¿no? Era abogado. Y muchos seres comunes y corrientes, líderes sindicales, gente que en la fábrica dijo, oye, ya no puedo estar tratando así, o en la mina, oye, deja respirar un poco, ¿no? O nos vamos a la huelga. ¿Qué es eso de la huelga? Te voy a enseñar qué es. Todos los que estuvieron allá en el pasado han cambiado el mundo. Claro que se puede cambiar el mundo. Y no sabemos qué tanto lo podemos cambiar cada uno de nosotros, pero creo que todos deberíamos participar si es lo que queremos.